Punk comienza como un movimiento de resistencia contra el sistema que se manejaba en Inglaterra. Mediante las letras, música y vestimenta, se trataba de reflejar todas las fallas de un país extremadamente conservador. Sex Pistols fue una de las primeras agrupaciones que expuso sus inconformidades. Mediante una presentación en la BBC, trataban de mostrar el hundimiento material y moral del país. La cuestión era diferenciarse de ese sistema que los había marginado por completo. Punk se entiende en todo el mundo como un estilo musical, ético y hasta como una forma de actitud hacia la vida. El movimiento es más que nada ideológico, no estético, aunque la vestimenta era una parte fundamental. Algunas veces constaba de bolsas de basura, crestas de colores, pantalones de tela escocesa, chamarras con estoperoles, collares de perro y botas con punta metálica. En algunas ocasiones también se llevaban algunas partes del cuerpo perforadas. El punk es la cultura de los que luchan contra el sistema de clases y la desesperación ante un no hay futuro. En México, durante los años 70 hubo un fuerte desarrollo industrial, lo que provocó que la población aumentara. Sin embargo, el gobierno no proporcionó programas eficientes para atender a toda esta población. Se generó que la mano de obra fuera muy barata, y esto provocó el auge de los chicos banda y del movimiento pop. A mediados de los 70, México experimentó una crisis económica. El presidente Luis Echeverría intentó realizar algunas reformas para afrontar los estragos que la crisis había ocasionado. Sin embargo, lo único que provocó fue que la deuda externa incrementara. Ocasionó que el salario se mantuviera igual durante varios meses. A su vez, comenzaron a surgir diferentes movimientos de huelga que exigían un aumento salarial, y además muchas personas perdieron sus empleos. A comienzos de los años 80 llegó el punk a nuestro país. Jóvenes ricos que viajaban a Estados Unidos e Inglaterra habían adoptado el punk como una moda en la ciudad de Tijuana, y poco a poco comenzaron a surgir grupos como Solución Mortal. En cambio, en la Ciudad de México fue diferente. Surgieron en las zonas marginales, principalmente del Estado de México, bandas como Rebelde Punk, Atoxico y Masacre 68, quienes tenían una ideología y pretendían a través de su música demandar las carencias de la sociedad mexicana. El punk se difundía con fanzines creados por colectivos como Comunidad Punk, publicaciones en donde se exhibían ideas, se daban a conocer grupos, tocadas y algunas de las acciones realizadas por las bandas o los colectivos. La radio fue el único medio masivo que permitió que sonara este sonido agresivo y acelerado. Con programas como Con los pelos de punta, el punk sonaba cada vez más fuerte. Con los pelos de punta, que ponía mucho punk en Rock 101. Ahí fue como me dije, pues mira, sí me late, o sea, hay un punk que sí me late. Había un punk que no me latía, que era estos como rock and rollitos, mal tocados, no me gustaba. Pero gracias a ese programa de radio que se llamaba Con los pelos de punta, escuché un chingo de tipos de punk que sí me gustaba, que era ya entrarle más al hardcore punk. Buscando lo que escuchaba yo en la radio, entonces fui a las tiendas de discos a preguntar y ahí me fui nutriendo de esa onda. Y luego ya una cosa lleva a la otra, me conecté con alguien que hacía un fanzine, que lo vi ahí mismo en la tienda de discos, y compré todas las copias porque yo no tenía ningún contacto con nadie, pero sí tenía, nadie de aquí, pero sí tenía contacto con gente de otros países. Entonces estaba en boga totalmente lo del intercambio de cassettes por correo. No había internet, obviamente, al alcance de nadie. Y entonces lo que se hacía era intercambiar cassettes. Tú grababas un cassette con algún disco o algún concierto o algún ensayo de una banda, lo mandabas a Italia y de Italia te mandaban uno parecido, y así te nutrías de lo que no se conseguía. Entonces, gracias a ese acercamiento con la tienda de discos, me conecté con un tipo que hacía un fanzine que se llamaba Furia y Mensaje. También intercambiamos cassettes y sobre todo discos, conocimiento. Los Sex Pistols fueron pues bandas que intentaron escucharlas en aquellos años y las detallaron.
Y de ahí pues tuvimos la oportunidad de salir a diferentes tipos de eventos, porque en el barrio donde me tocó nacer, que es la Santa de Jesús, había como muchas bandas de rock, que eran bandas como pues las bandas clásicas conocidas de la San Felipe, que muchos ya las conocen. Y si no, pues voy a dar nombres como las primeras, como el Rebelde Club, el Síndrome, son de aquellos barrios del estado. Los jóvenes estaban inconformes. El sistema no funcionaba para ellos. Sociedad, sociedad, sociedad de mierda. Sociedad, sociedad, sociedad de mierda. Sociedad, sociedad, sociedad de mierda. Nunca cambiaré. O sea, el plan era nada más hacer algo, hacer cosas. Había muchas cosas que decir, había muchas cosas de lo cual estar descontento, y sobre todo algo esencial del punk, que es no conformarse, ¿no? Estar inconforme con cosas. Entonces estábamos inconformes, fíjate, imagínate, estábamos inconformes, mi generación de músicos de esa época, en cómo se estaba haciendo el rock en nuestro país, ¿no? O sea, todo tenía que sonar a pinche cumbia o a mexicano, todo tenía que sonar a mexicano, ¿no? La Maldita Vecindad, Caifanes, Ritmo Peligroso, todo ese pinche mamada de querer sonar mexicano, ¿no? Pues que buscando la identidad del rock mexicano. Y eso le llegaba como a la gente no informada, decían, pues está cagadito, unas congas ahí, ¿no? Pero a los que ya teníamos un bagaje cultural y sobre todo rockero, no tanto cultural, rockero, pues de que venías de oír a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Black Sabbath y toda esta onda de hardcore punk y todo este metal ochentero que no se hacía en México. Entonces tú veías que en todo el mundo estaban pasando cosas musicalmente hablando bien chingonas, y en México estábamos en ese pedo de la Negra Tomasa. Decíamos, no mames, cabrón, o sea, pasan otras cosas. Y como no había bandas que lo hicieran, pues tú lo hacías. Y tal vez mal, pero teníamos, las bandas de ese entonces tenían algo bien básico, que era estar inconformes y la pinche furia y la pinche edad. Porque a esa edad, aunque vivas en la agrícola oriental, te vas a ensayar hasta Izcalli y Chamapa, ¿no? En pinche metro y en camión, pero tienes la pinche energía de hacerlo, ¿no? Hoy le dices a un güey, oye güey, ¿para qué quiere ensayar a Izcalli y Chamapa? Te dice, no, mejor no. Mejor hago otra banda acá, más cerca de mi colonia. Y en esa época, había hambre de hacer las cosas. Eso es lo que nos motivaba, nada más. Nada de lana, nada de... Pues las morras sí, un poco. Conocer morras sí era chido. Estaba muy acercada a la época de los hippies, los rockers, y a mí el punk me hizo reflexionar muchas cosas por ser muy directo, por tener una actitud en la cual me dio un aprendizaje hasta ahora. En aquellos años yo tenía tal vez, comencé a los 12 años, ahora tengo 47 años cumplidos, y aún sigo pensando que la época punk o la música más bien, la ideología, y tal vez hasta la vestimenta, todo fue un complemento que me hizo encontrarme en diferentes momentos y encuentros con ellos. Precisamente la música dura, así como con ese sentido violento que sonaba, agresivo, me hizo encontrar ese momento que yo sentía como de angustia, de depresión por la situación que estaba pasando, tal vez por un lado un poco familiar, porque pues siento que pues las familias en aquellos años como los de estos han tenido problemas de desintegración, y siempre buscamos una música a la cual como recluirnos, y en este momento fue cuando encontré esa música que me hacía sentir como, no sé si me hacía sentir satisfecho, en paz, pero a la vez agresivo, porque estaba yo en contra de la situación que vivía la estabilidad de mi familia y la sociedad en aquellos años. Histeria, Masacre 68, Xenofobia, Atóxico, entre otras bandas, hicieron que en la Ciudad de México en los años 80 se escuchara un grito de furia e inconformismo. Los jóvenes comenzaban a escuchar punk. Algunas de las bandas mexicanas ya eran sus favoritas. Hoy es el
la tocada. Poncecina, 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 suicida. Histeria, porque tocaba hardcore punk bien crudo. El vocalista estaba completamente loco y eran músicos más o menos, pero tenían un chingo de actitud. Y hacían buenos esfuerzos. Por ejemplo, cuando tú comprabas un cassette de Histeria, venía con un fanzine. Decías, ah, qué chingón, y te explicaban qué pedo con las letras, venían las letras, el contacto de la banda. El Rebel de Punk, pero ahora es una banda más jodida que hay, porque al final pues fue lo primero que escuché. Curiosamente son los íconos para mí, pero no por ser ellos los primeros, no mantuvieron una ideología, no mantuvieron una razón, sino en ese tiempo era lo que había y los hice mis favoritos, pero después con los años me di cuenta que había perdido, o sea que yo más bien me había dejado guiar por una banda inicial que no para mí marca la ideología, porque después encontré bandas más interesantes todavía. El movimiento punk comenzaba a crecer. Las tocadas hacían que el sonido intenso y agresivo resonara por toda la ciudad. Cualquiera de nosotros de su trabajo podría agarrar la fotocopiadora, agarrar la original de la propa y sacar copias. Y esas eran las propagandas, que esas sí las íbamos a llevar al chopo. Y sobre todo la información de boca en boca, ¿no? Era lo que hacía que se llenara una tocada tanto en una casa, que antes no había tanta bronca. Por los antros, me refiero a los antros culturales. Le entraba porque les daba como curiosidad. En esa época no estaba el Alicia, por ejemplo. Los proto-Alicias eran como los que te daban chance de tocar, porque decían, estos güeyes están cagados. O sea. Ciudad de Nezahualcóyotl, Canal de Chalco, Ecatepec, fueron algunas de las zonas de la Ciudad de México donde cientos de jóvenes iban a las tocadas de punk. Una banda punk y luego tocaba el Souls y la banda Boston. O sea, habían rockers y había punks. Entonces esas generaciones era divertido porque convivías no solo con grupos Y en cuanto a lo del equipo, pues te las ingeniabas, porque los grupos de punk casi no teníamos equipo, pero entonces invitabas a las bandas de metal que sí tenían equipo y las invitabas a tocar. Y ellos llevaban el equipo y ya tú ya nada más te conectabas y cosas así. No era tan difícil, era divertido, era chido. Digamos, a mediados de los 80s, principios de los 90s, se estaba dando algo muy diferente. Se estaba tratando de dejar, y todas las bandas hablaban al respecto, de dejar ese tipo de divisiones de que yo soy punk y tú eres metalero y entonces no nos juntamos. Y al contrario, se estaba dando esa onda de unión y el ambiente era chingón. Pequeños grupos de punks, pero juntos hacíamos un chingo. O sea, cuando se anunciaba una tocada de punk lejos del chopo, que tenías que agarrar el metro, era bien chingón sentirte parte de eso, y de repente estar con 500 punks en el pinche metro y irte todos juntos a la misma tocada. Decías, no mames, qué chingón, te sentías parte de algo. En los años 80, en México, el dinero y el punk no iban de la mano. Las tocadas y los discos tenían como único fin crear conciencia entre la sociedad. Ese acetato se vendió de los mejores lugares punks, que son los puros lugares. Se vendieron a 11 pesos. Nosotros nos pusimos en manos de las gentes porque nos tocó hacer ese acetato con dinero de nosotros. Teníamos muy poco, pero se hizo ese disco. Pero esa fuma a nosotros nos lesionó mucho porque la gente cree que ganamos dinero y no ganamos nada. Tristemente, al contrario, nos arruinó el grupo porque teníamos que tener muy buen ensayo y siempre nos corrían porque éramos muy ruidosos. Y el disco, pues ahora, a estos años, se vende hasta en 3,000 pesos en lugares como el Japón. Es un disco muy buscado y toda la producción de discos a nosotros nos salió como en 3,000 pesos. Y entonces, un solo disco ahora cuesta 3,000 pesos. Es irónico. Los que ganan son gentes como la gente que vive del grupo o vive de los grupos. En México
México en los 80s, 80s, había muy pocos discos de punk, muy mal grabados, y las verdaderas buenas bandas de hardcore punk pues no grababan, no había dinero para grabarse, porque eso sí tú tenías que poner todo, y no había productores, que te supieran grabar a ti como banda de hardcore punk. Entonces la banda tenía que poner el dinero para pagar las horas de estudio y luego pagar la maquila y luego pagar las copias, y se iba mucho varo, sí, era perderle dinero, ponerle dinero bueno al mal. Y además no lo podías dar muy caro el disco porque entonces no eras punk. De hecho, Atóxico nunca cobró ninguna tocada. O sea, los integrantes de la banda nunca cobraron. Por eso salimos mucho a provincia, por eso tocábamos en el Gabacho. Tenía un sonido rápido, duro. Utilizaba pocos instrumentos, que principalmente eran la batería y la guitarra, y las canciones se cantaban con rapidez. Trataban temas como el abuso de la policía, la represión, la pobreza, atacaban el conformismo, hablaban sobre violencia, el consumo de drogas, los estereotipos que tenían las personas sobre ser punk y la explotación del planeta Tierra, entre otros temas. De mil maneras. Entonces no es en contra de la policía, es en contra de lo corrupto. Sin embargo, claro, lo que más nos jode es la policía, que es corrupta, porque tienen leyes para jodernos, esa es la cosa, por eso. Y de ahí habían pues temas como no estamos conformes, hablando de todo lo que nos está pasando socialmente, la de presos políticos, que hablaba de las personas que habían agarrado en el año del 68, los estudiantes que fueron justamente agredidos, golpeados, muertos. Hablábamos de tantas cosas que nos pasaban, ¿no? Hablábamos de los farsantes, había una canción muy buena que después le cantaba a mis integrantes mismos de mi banda, que se llamaba Farsante Idealista, ¿no? Porque decía que ellos no creían en Dios y cosas así. Y luego ahí estaban, ¡ay, Dios, sálvame de esto! ¿No? Entonces, las canciones, o Víctima del Vicio, que Víctima del Vicio no se le dedicaba al público, se le dedicaba a mis integrantes. En México ese es una onda que a mí no me gustaba de la escena mexicana. Todas las pinches bandas hablaban de policías y de represión. O sea, con el tema de policías y de represión hacían 20 pinches rolas. O sea, decías, no mames, ya, cabrón. O sea, ¿por qué nadie habla de que le robaron su cartera? ¿Por qué nadie habla de que se peleó con su vieja? ¿Por qué nadie habla de los partidos políticos? O sea, todo era pinches policías. Y claro que la policía y la represión estaba bien cabrona. Pero decías, a ver, vamos a ver qué dice esta banda. Y los mismos pinches temas. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice esta otra banda. Los mismos pinches temas. Decías, no mames. Para la mayoría de la población, el movimiento punk significaba violencia, drogas y rebeldía. Los estereotipos permeaban, el punk era criminalizado. Por entre algunas familias de jóvenes punks, estos estereotipos no existían. Una imagen, al ser marginado, pues obviamente les daba miedo, porque también tenían miedo que yo cayera en drogas. Y yo no les podía decir que no lo iba a hacer, porque pues todos mis amigos lo hacían. Entonces, lo único que me salvó fue mi criterio, no la palabra que me dio mi padre, mi madre, para decir, hey, no vayas a hacer esto. No me hubiera salvado nada de sus palabras. Lo que me salvó fue el criterio de decir, yo no quiero ser como tú, no quiero ser como ellos. Obviamente les daba miedo cuando yo salía a los conciertos, algunas veces llegaba golpeado, había mucha violencia, más como grupo la gente se quería pelear con uno, porque pues cuando les dices las verdades, les asusta, les da miedo las verdades a la gente, y tales verdades son aquellas que no soportamos que nos digan. Les daba mucha risa, o sea, les daba risa y siempre apoyaron bien chingón. Todo el tiempo que estuvimos en Atóxico ensayamos en casa de mis papás,
puto ruidajero que siempre aguantaron. Nos cedieron un lugar de ensayo en la azotea, nunca les pagamos ni la luz, ni las broncas con los vecinos. Decían mis papás, Atóxico trae un concepto muy chido con el cual me identifico y por eso hice la banda. No chupamos, no nos metemos drogas, pero también hay otras cosas, no cobramos en las tocadas, porque si cobramos, nadie nos va a invitar a tocar. Entonces no cobramos para que nos inviten un chingo a tocar. Creemos que traemos un mensaje que hay que dar y un estilo musical que la gente debería de conocer o que queremos que conozca. Y le queremos decir a la gente que no importa que no sepan tocar, pueden hacer una banda. El punk era autogestión, tomar tus decisiones, no esperar a que otros lo hicieran por ti, hacer tu música, hacer tu ropa. El punk hizo que algunos de los jóvenes inconformes reaccionaran y cuestionaran el sistema. No es solamente sociedad, es todo, o sea, cualquier gente puede tener una solución y una solución alternativa y positiva que nos lleve al cambio. Finalmente ese era el objetivo punk. Sin embargo, se marginó tanto que no sé, los punks yo creo que no han hecho más que solo ser un grupo de rebeldes que protestan en contra de, o protestamos, porque me pongo en medio junto con ellos, perdón, para poder combatirlos. Entonces, ese es el objetivo que perdió el punk rock. Mi generación también, porque siento que hubo muchas drogas y a través de las drogas hay mucha estupidez. Entonces siento que eso pasó, lo que fue que se sintiera esta devastación de ideología. El punk eran todos aquellos que querían cambiar algo, que estaban en contra, pero también era desorden y apariencia. Se apoyó muchas veces a escuelas también, a huelgas. Movimientos obreros también se apoyaron, muchas tocadas que se hacían en la prepa popular, algunas cosas así, porque la verdad estábamos muy mal como jóvenes o como rockeros o como punks, si pensábamos que chupando y drogándonos estábamos derrocando al imperio. O sea, no, cabrón, o sea, el imperio necesita que estés drogado y pedo para poder hacer todo lo que quieren hacer, porque no vas a protestar. El movimiento punk era muy diverso. Los jóvenes eran o se decían ser punk por diferentes cuestiones. La música, la ropa, las ideas, el ambiente. El punk en México no era homogéneo. Mostrar inconformidad. Es que había muchos tipos de punks, ¿no? Por ejemplo, estaba el punk pedo, borracho, que le valía madre todo más que seguir chupando, ¿no? Y también estaba el punk anarco, muy leído, que hacía fanzines y que leía Flores Magón y que pasaba la información, y había punks patinetos que pues nada más les interesaba patinar e intercambiar discos que estaban más por la música, digamos. Había muchas escenas. Lo chingón era cuando se hacían eventos donde se combinaban todas estas escenas y era muy satisfactorio ver esa onda, ver la escena skate con la escena hardcore punk, con otros que les empezaron a decir los thrashers, que eran los que oían metal y hardcore punk y les valía madre qué estilo musical fuera, les gustaban las dos o tres corrientes. Entonces de repente entre ellos mismos se intercambiaban discos, videos, contactos, ¿no? Yo conozco unos punks en Tijuana para cuando vayas y se iba haciendo una comunidad bien chingona. Había de todo, había unos que menospreciaban a ciertos punks porque no tenían la información que otros sí tenían. Por ejemplo, los punks clase media pues tenían más acceso por la lana a importar fanzines de otros países con información, lo cual un poco jodido no tenía ese acceso. El punk jodido pues igual tenía acceso a los casetes piratas que venían en el Chopo y ya, ¿no? Entonces había de muchos estilos. Muchas veces se peleaban unos con otros, había mucho racismo también. Yo creo que era un movimiento porque había varias escenas. Creo que el movimiento está hecho de varias escenas. Entonces, todas las escenas que te platiqué anteriormente, creo que sí hacíamos un movimiento muy chido. Pues sí, se crearon colectivos, se hacían tocadas, se apoyaban causas que creíamos que eran las correctas. No nos iban a aplaudir, no nos iban a aceptar totalmente. Y obviamente esta gente tenía derechos, también nosotros, pero creo que nosotros nos excedimos mucho. No quiero decir que todos, pero una mayoría, porque muchos de nuestra banda punk eran rateros, muchos eran gente que se dedicaban a robar.
Y tristemente eso pasa en todo. ¿Crees que hubo un movimiento? Y desconozco, porque el movimiento punk, así como el movimiento hippie, así como el movimiento de los rockers, así, son movimientos. El movimiento punk marcó más, porque en muchos aspectos sí hicieron marchas, sí iban en contra de ciertas cosas. Ese movimiento, esa cadena que se puede decir que se fue, llegó hasta México después de estar tan lejos. Entonces yo creo que sí se pudo lograr en algún momento que se unificara y se hiciera un movimiento. No sé cuánto duró, no sé qué fue el mejor tiempo, cuál fue el mejor de los países que lo vivió como movimiento, pero no sé, digo cuánto tiempo duró, pero sí estuvo ahí. No creo que ahora exista, no lo creo. Ahora es un grupo de desintegración juvenil, es un grupo de desintegración juvenil. O sea, todos se integran, pero no están en una ideología, no en común, que todos tengan que pensar, pero no están en común. En los años 80, en México, la represión contra el movimiento pop era constante. Pues es que nada más con el hecho de que te vieran peinado de otra forma, vestido de otra forma, además a muchos les gustaba provocar, bien chingón. Por ejemplo, salías de una tocada a las 2, 3 de la mañana y pues los pinches taxis, ni siquiera, ya no había camiones, ya no había metro, y los pinches taxis no te hacían la parada. Obviamente no te daban trabajo por cómo lucías, tenías que agarrar chambas, subchambas o subempleos. La pinche tira cada rato, te subían las pinches patrullas, más para sacarte varo, ¿no? O sea, te paseaban, te decían que te iban a llevar a no sé dónde. La violencia no estaba tan cabrona como ahora, es decir, sí había violencia, pero no oías de güeyes secuestrados y de güeyes encajuelados. La represión hacia el movimiento era el resultado de una sociedad conservadora y de un gobierno que atacaba a todo tipo de inconformidad. Bueno, la policía en aquellos años te golpeaba si te veía vestido de esa manera, ¿no? Era muy difícil, te golpeaba porque había un grupo de pseudo sociedad positiva que eran estos bueno, eran como unos agentes, ¿no? De policía que andaban en unos carros que era el Dark A, y te subían y te golpeaban. Daban con un tehuacán para que tú dijeras, era un castigo que hacían, ¿no? Una agresión. Además, si no creías como droga, ellos te depositaban, ¿no? Era como un movimiento de gente que estaba en contra de ciertos tipos de gente rebelde. Era una represión necesaria, ¿no? Si yo veo un grupo de punks afuera de mi casa que se están violentando, que se están drogando, a mí no me gusta la cosa punk, ni la entiendo, y vienen y hacen una tocada al lado de mi casa, ¿qué voy a hacer como sociedad? Pues voy a llamar a la policía, no quiero esa gente cerca de mi hogar. Es obvio que eso nosotros lo veíamos como represión, pero nosotros no estábamos conscientes. ¡No más policías! ¡No más represión! ¡No más policías! ¡No más represión! Policías corruptos, ladrones asesinos, que me tienen derecho de abusar de mi persona, que son más ignorantes y tienen sueños de grandeza. Policías corruptos, no, policías corruptos, no, policías corruptos, no, policías corruptos, no. Está muy cabrón hoy la violencia, y creo que hoy hay muchas cosas de qué hablar y hay muchas cosas en común. Y por eso me da mucho pinche coraje que sigan habiendo pinches banditas como Enjambre y su puta madre en un país tan violento, cabrón. Está muy cabrón. O sea, si antes que no había violencia muy cabrón, había tantas bandas bien buenas de hardcore punk, ¿por qué no hay ahora? Quiere que seamos igual que ellos, pero algunos cuando despiertan, lo primero que hacemos es como protestar sobre lo que no nos gusta. Sin embargo, no hemos dado la opción para decir que hay opciones positivas, que hay mejores cosas que solo están juzgando y criticando, que es hacer un cambio, y el cambio
no es el que nos ofrece el sistema, sino el que nos ofrece la razón y la conciencia del ser humano. El punk, durante sus inicios y auge, conservó la esencia de ser un movimiento de resistencia. Mostró a través de su música su sentir hacia el sistema y la intención de reflejar hacia quienes lo escuchaban las fallas que tenía, con el fin de que las personas pudieran tener un criterio propio, que fuera crítico y reflexivo sobre lo que pasaba en el país. Tenían la esperanza de generar un cambio que les permitiera tener una mejor calidad de vida.